M Aquí Producciones presenta un espacio para responder tus preguntas, intentando esclarecer tus dudas a la luz de las Escrituras. Primera de Corintios 4:6 dice que no debemos pensar más allá de lo que está escrito. Con ustedes, el pastor Marcelo Pérez. ¿Cómo están? Bienvenidos a M Aquí. En esta oportunidad estaremos compartiendo sobre el tema Salvo, siempre salvo. ¿Verdad o herejía? ¿Será así? Mira, una cosa que nos hemos dado cuenta es que en este tiempo la iglesia ha entrado en un proceso de desaprendizaje. En ese proceso, en ese lapso donde tenemos que empezar a preguntarnos, ¿será así? ¿Me han enseñado bien o estoy sinceramente equivocado? Creo que la iglesia entró en ese proceso donde quizás de generación en generación se fueron transmitiendo diferentes enseñanzas y tenemos que empezar a cuestionarnos si son realmente así. El Mesías decía, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Es decir, le rompía estructuras, esos patrones de pensamiento eran tirados al piso, esas fortalezas mentales, y ellos le decían, ustedes escucharon de una manera, pero yo les digo de otra manera. Es decir, le establecía patrones nuevos. Sin salirse de las Escrituras. Entonces, hoy vamos a estar hablando sobre este tema tan fuerte. Vamos a tener diferentes fragmentos de hombres de Dios de diferentes partes del mundo, que esto no significa necesariamente que estemos de acuerdo con todo lo que estos hombres de Dios hablan en sus ministerios, en sus iglesias, pero sí con respecto a lo que piensan de este tema en particular. De hecho, mi formación está muy influenciada sobre el calvinismo, pero no estoy de acuerdo con todo lo que el teólogo francés Juan Calvino enseña. Pero sí está bastante influenciada mi forma de pensar, mi forma de percibir las Escrituras con el movimiento calvinista. Pero no necesariamente todo es así. Nosotros nos ajustamos a lo que dice Primera de Corintios 4:6, que es no pensar más allá de lo que está escrito, independientemente de quién lo diga. Si está escrito, es palabra de Dios y no vamos a ninguna interpretación media rara, sino algo que se ajuste a una buena y sana interpretación teológica. Así que en el día de hoy vamos a estar compartiendo este tema, salvo, siempre salvo. Ya entramos en tema. Cada vez que llega el mes de octubre en los diferentes años, la gente festeja específicamente el 31 de octubre el Halloween y los cristianos la Reforma Protestante. Esa hermosa ocasión donde el sacerdote católico Martín Lutero, allí en la ciudad de Wittenberg, específicamente en el año 1517, clavó esas 95 tesis allí en esa puerta gloriosa, y bueno, eso provocó que lo expulsaran del sistema católico, pero nos trajo a nosotros el beneficio, entre otras cosas, de tener las Sagradas Escrituras en nuestro propio idioma y poder tenerlas para estudiar con nuestra familia, en nuestras congregaciones. Pero a mí lo que me llama la atención, que muchos de los que festejan la Reforma Protestante coinciden en muy pocas cosas, es decir, tienen muchas contradicciones. En algunos casos hasta creen todo lo contrario de lo que celebran en la Reforma Protestante. Me sorprende cómo muchos de los que hablan de salvación y que dicen que la salvación es un regalo, después ellos mismos se contradicen al decir, bueno, pero yo no sé todavía si puedo llegar a lograrlo. Pero ¿cómo? ¿No te lo había regalado? Sí, pero ¿sos salvo o no sos salvo? Y eso depende solamente del Señor, hay que cuidar. Es decir, tienen miedo a perder algo que todavía no creen tener. Es contradictorio, ¿no? No creen que la tienen todavía, pero piensan que la pueden perder. ¿Y cómo podés perder algo que todavía no crees tener? El humanismo ha hecho estragos en la iglesia de Jesucristo y no lo ha hecho en forma sigilosa ni silenciosa. Desde los mismos púlpitos, el humanismo se ha metido en las congregaciones para ver si el hombre se puede esforzar, si el hombre puede hacer algo, si puede hacer algo para ganar su salvación, para lograr ganar una bendición, para lograr agradar a Dios. Algo el hombre tiene que hacer. Esta
mentalidad de canje, de que hago algo para que me den algo, hago aquello para que me den el otro. Estas fórmulas que han metido desde los púlpitos en la mente de muchas personas, teniendo que esforzarse, hacer algo para ver si pueden de alguna u otra manera mover la mano de Dios. Y esto no es así, esto es humanismo disfrazado de religiosidad. Para hablar del tema tenemos que empezar diciendo qué es la salvación. Porque a veces se mezclan los términos reino, salvación, corona, y pensamos y hacemos una mezcla como que es todo lo mismo. Y reino, salvación y corona no es lo mismo. El reino es el ámbito de autoridad, la esfera donde se mueven los reyes y sacerdotes, el ámbito de autoridad. La salvación es ese regalo por gracia que obtenemos a través de la fe. Y la corona es la recompensa por las obras que hayamos hecho. Como dice allí en el libro de Apocalipsis, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Bueno, por esas obras vas a tener una corona, una recompensa. Pero repito, corona, reino y salvación no las podemos mezclar, son tres cosas totalmente distintas. Mirá lo que dice el libro de Gálatas. Gálatas 4, verso 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Es decir, para centrarnos en tiempo y espacio, el Mesías vino en tiempo de ley para redimir a los que estaban bajo la ley. Es decir, había una manera de ser salvos en la ley. ¿Cuál era la manera de ser salvos en la ley? Veamos lo que dicen las Escrituras. Mateo 19, versos 16 y 17 dice así: Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Tremendo, este muchacho, recordá, parte de los que vivían en la ley en tiempo de ley. Escucha al Mesías hablar y va y le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Porque esta mentalidad de canje, que algo tengo que hacer, le hizo preguntar al maestro, yo quiero ser salvo, ¿qué tengo que hacer? Y el maestro le dice, bueno, si querés ser salvo, en la ley, recordá, en la ley, tenés que cumplir los mandamientos. Y él dice, bueno, pero todas las cosas que dicen en la ley, yo las cumplo. Y al maestro, que le gustaba hurgar ahí en las intenciones del corazón, le dice, bueno, agarrá todo el dinero que tenés, vendelo y dalo a los pobres. Él se puso triste y se fue. Y Jesús añade, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el cielo. Y mientras estaba charlando, los discípulos se sorprenden. Y dice, pero ¿y si este muchacho cumplió con todo y aún así no entra? ¿Quién va a ser salvo? Mira cómo le dijeron. Mateo 19, versos 25 y 26 dice, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible. Te lo repito, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Es decir, por más que creyera cumplir con todos los rudimentos de la ley y con todos los preceptos, para el hombre es imposible ser salvo por esas obras. Es imposible para los hombres, pero posible es para Dios. Ahora, en la ley no podían. Ahora, ¿cómo se es salvo en la gracia?
en el tiempo que nosotros estamos viviendo. Ya el Mesías murió en la cruz, ya dijo consumado es, hecho está, cumplió con la tarea de Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo, ya resucitó y comenzó el tiempo de la iglesia, el tiempo de la gracia. ¿Cómo somos salvos en la gracia? Mirá lo que nos dicen las Escrituras. Hechos 16, verso 30 y 31. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tremendo. Otra persona con mentalidad de canje. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Pero Pablo y Silas no se atrevieron a decirle cumple la ley. No se atrevieron a decirle tenés que hacer esto, esto y esto y esto para ser salvo. En la gracia los apóstoles le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es decir, no sirve nada de lo que hagas. Para ser salvo tenés que creer en lo que Él hizo. ¡Wow! No podés hacer nada para poder lograr el favor de la salvación, porque es por pura y absoluta gracia. Lo repito, por nada de lo que hayas hecho, sino por creer en lo que Él hizo en la cruz. Así se es salvo en la gracia. En la gracia se es salvo por gracia. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, verso 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El Señor es rico en misericordia. Mira, te escogió desde antes de la fundación del mundo. Luego vio tu embrión crecer en el vientre de tu madre. Te puso nombre. Hasta te dio por profeta a las naciones. Todavía no habías hecho absolutamente nada, pero llegaste al planeta. Tu mamá te dio a luz. Al crecer, en el proceso de crecimiento, te enredaste en delitos y en pecado. Y no por tu iniciativa, sino por la iniciativa de Dios, te dio vida cuando estabas muerto en delitos y en pecado. Nada hiciste para acercarte a Dios. Nada hiciste para poder ganarte el favor de Dios para contigo. Nada hiciste, ningún tipo de obra. Y Él te dice: yo te di vida cuando estabas muerto en delitos y en pecado. Te di vida. No esperé que fueras 3 veces santo. No esperé que congregaras. No esperé que diezmaras. No esperé que te bautizaras. No esperé que hicieras absolutamente nada. Yo hice toda la obra por vos. Hice absolutamente todo y te di vida cuando todavía estabas muerto. Cuando no tenías la capacidad para agradarme. Cuando no tenías la capacidad para hacer nada por mí. Yo me acerqué, dice el Señor, directo a tu corazón y te di vida. Te di vida. No podías hacer absolutamente nada para agradarte. Esto lo hice para mostrar las abundantes riquezas de mi gracia. El Señor te está mostrando su gracia. ¿Y cómo la mostró desde el principio en tu vida? Dándote vida cuando todavía no habías hecho ni una sola obra. Mira lo que nos dice esta sierva. Tratar de agradar a Dios con nuestras obras es tratar de ganarme con acciones lo que solo el amor incondicional de Dios ya me dio. Efesios capítulo 2. Versículo 8 y 9. Dice lo siguiente, y quiero que lo leas conmigo. Ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Y quiero que leas conmigo esta parte. Ninguno de ustedes se ganó la salvación. Repítelo conmigo. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. No me la gané, no haciendo más tareas o menos tareas, leyendo más la Biblia o leyéndola menos, orando más tiempo, orando menos. Me gané más la salvación.
Dios me la regaló y te la regaló a ti también. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. ¡Aleluya! Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Yo espero que me estés siguiendo hasta acá. Porque no importa cuánta lista de tareas te hagas pensando que puedes agradar a Dios. No hay nada lo suficientemente malo que tú puedas hacer para que Dios deje de amarte. Pero tampoco hay nada lo suficientemente bueno que puedas hacer para que te ganes la salvación. Así que hasta que no nos aprendamos eso, vamos a terminar todos los días agotados, cansados, frustrados y enojados. Porque no solamente tenemos nuestras tareas del día a día, sino que también nos sumamos cosas que creemos que tenemos que hacer para agradar a Dios. Mira, hay una verdad indubitable e irrefutable, y es que lo que Dios te ha dado por gracia, no lo podrás ganar nunca por obras. Y siempre que sigas intentándolo, vas a parecer como los hámsters. ¿Sabes cuáles son los hámsters? Creo que tienen otro nombre también, las cobayas. O no sé si son lo mismo, pero hacen lo mismo. ¿Viste que ellos están siempre en una jaulita? Y dentro de la jaulita tienen un circulito en donde corren. Y el circulito va dando vueltas, pero no llegan a ningún lado. Bueno, si nosotros no logramos entender esta gran verdad, y te la voy a repetir, lo que Dios te ha dado por gracia, no lo podrás ganar nunca por obras. Si no lo entendemos, vamos a pasar todos nuestros días tratando de hacer cosas para agradar a Dios y vamos a parecer hámster. Corre, pero no llegamos a ningún lado. Salvos por pura y absoluta gracia, por medio de la fe, sin ninguna obra que te pueda dar gloria. No hay gloria para el hombre. No hay gloria ni para vos ni para mí. Toda la gloria y la honra es solo para el Señor, porque fue por su iniciativa, no por obras, para que nadie se pueda gloriar. Mira, gracia viene del griego charis, que significa regalo o don. Es un regalo, un don no merecido. La gracia es un golpe contra el orgullo humano. La gracia es un golpe contra el humanismo eclesiástico. La gracia es un golpe contra cualquier persona que quiera ganar el favor de Dios por algún tipo de mérito, por algún tipo de obra. ¿Por qué? Porque de 10 cosas, haces 9 bien y una la haces mal. Ya no te mereces nada. ¿Sabes por qué Dios te bendice? ¿Sabes por qué Dios te ama? ¿Sabes por qué Dios te salvó a pesar de que no podías hacer absolutamente nada? Y aún a pesar, como te dije, de las 10 cosas, haciendo 9 bien, pero una ya te hacía transgresor de todo. ¿Sabes por qué te lo dio todo? Por pura y absoluta gracia. Y repito esto, cuando no nos merecemos nada, solamente Él recibe gloria. Solamente Él recibe gloria. Mira cómo es de impresionante esto, que según Génesis 17:14, cualquier hombre que no se circuncidara, cualquier hebreo que no se circuncidara, era separado del pueblo, era sacado del pueblo, porque tenían que circuncidarse. La circuncisión era cortar el prepucio de los hombres, y de esa manera establecían como un pacto con Dios, como una alianza. Ellos hacían ese acto, esa obra, y Dios en su parte del pacto es como que se comprometía a cuidarlos. Había una protección divina, había una alianza. Había una unión poderosa ahí. Todo varón hebreo que se circuncidaba sabía que tenía este pacto con Dios. El que no se circuncidaba era sacado del pueblo, pero el que se circuncidaba tenía una alianza poderosa. Por eso es que cuando uno va a 1 Samuel capítulo 17 y ve a un circuncidado, un circunciso como David, un muchacho valeroso, un hombre que era circuncidado, un muchachito que había sido circuncidado como todo varón hebreo, cuando ve
a Goliat, ese filisteo de Gat, lo ve allí parado, él dice, pero pará, yo soy un circunciso, yo estoy circuncidado, tengo un pacto con Dios, tengo una protección divina en mi vida. ¿Y quién es ese incircunciso que viene a burlarse del pueblo de Dios? ¡Wow! Circuncidado, él tenía un pacto con Dios, él tenía una obra que le traía una protección divina. Pero, ¿por qué te digo esto? Porque Abraham fue justificado por Dios, fue bendecido por Dios, fue declarado justo antes de ser circuncidado. ¡Wow! ¿Sabes por qué? Porque Abraham no era hebreo, él era de Ur de los Caldeos, él era pagano, era idólatra por la ciudad en la que vivía. Sin embargo, Dios penetró toda esa idolatría, se acercó a él y ¿sabes por qué lo justificó? ¿Sabes por qué lo bendijo? No por nada que haya hecho Abraham, sino porque creyó en Dios. Y su fe le fue contada por justicia. De hecho, después se circuncidó a Abraham, pero para mostrar una señal de que Dios lo había bendecido, lo había justificado antes de que él se circuncidara. Mirá lo que dice las Escrituras. Romanos 4, versos 9 al 12. ¿Acaso se ha reservado esta dicha solo para los que están circuncidados? ¿Acaso no es también para los gentiles? Hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia. ¿Bajo qué circunstancias sucedió esto? ¿Fue antes o después de ser circuncidado? Antes y no después. Es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Por tanto, Abraham es padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados. ¡Wow! Ahí estamos vos y yo. Y a estos se les toma en cuenta su fe como justicia. Y también es padre de aquellos que, además de haber sido circuncidados, siguen las huellas de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía era incircunciso. Es decir, Abraham no hizo absolutamente nada y agradó a Dios por creer, no por obrar. Ninguna obra que podía llegar a ser Abraham iba a demandar o iba a traer hacia él la justificación. Lo que justificó a Abraham no fue nada de lo que hizo, porque de hecho no hizo nada, sino que creyó en Dios. Y al creer en Dios le fue imputada la justicia de Dios a su vida. No hubo ningún tipo de obras. Mirá cómo lo confirmamos en Romanos 4, verso 2 al 5. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Qué tremendo, ¿no? Abraham no fue justificado por las obras, sino por la fe. Y acá el apóstol Pablo le dice a los romanos, al que obra, su salario le es contado por deuda, mas al que no obra, su salario le es contado por gracia, como pasó con Abraham. Ahora, ¿cómo explicamos esto? Esto es como si el hermano Carlos lo contratás, por ejemplo, para que te pinte la casa. Y le preguntás, mira, a ver, ¿cuánto sale pintar el departamento o la casa? Y te dice, bueno, mira, más o menos $2.000. $2.000. Perfecto, contratado. Entonces él va, pinta toda tu casa, pinta todo el lugar y una vez terminada su obra, viene y te dice, bueno, ya está terminada la obra, ahora me tiene que pagar $2.000. Entonces ahora tenés una deuda con él, no le vas a regalar a Carlos $2.000 porque su salario no es un regalo, su salario es una deuda que tenés porque él obró y a toda persona que obra se le tiene una deuda, hay que pagarle porque obró. Pero viene la hermana Gladys y la hermana Gladys te dice, mira, tengo un deseo, tengo un anhelo, un fuerte deseo en mi corazón de honrarte con $2.000. Te quiero regalar $2.000. Pero hermana Gladys, yo no hice nada para que usted me dé $2.000. Precisamente, te los quiero regalar por iniciativa mía, no porque hayas hecho algo.
te voy a dar un salario de $2.000 por pura y absoluta gracia, te los regalo. Entonces, al que obra como Carlos, su salario le es contado por deuda, porque obró. Pero al que no obra, su salario le es contado por gracia. Por eso el Señor te bendice como te bendice, porque lo está haciendo por su iniciativa y no producto de la obra que hiciste. Porque mira, muchos dicen, ay Señor, dame lo que me merezco. Ay, mira mamá, si te dieran lo que te mereces, gracias al Señor que te da no la deuda de tu salario por la obra que hiciste, sino que te da por gracia lo que no te merecías. Porque al que obra, su salario le es contado por deuda, pero al que no obra, su salario le es contado por gracia. En otras palabras, Dios no necesita ninguna obra que hagas para salvarte. Dios no te necesita para salvarte. Nada de lo que puedas hacer añade una pizca a tu salvación, un poquito a tu salvación o un poquito más. No. Él no te necesita. Mira, es como que muchos tienen esta mentalidad, que Dios es como que adelantó un monto y dio un adelanto por tu salvación. Pagó como la primera cuota y después todas las cuotas las tenés que seguir pagando vos y a ver si podés llegar a cubrir todo el monto de la salvación y si podés ser salvo por tus obras. Y esto es frustrante, vivir así. Pero yo quiero decirte a través de esta cámara, quiero decirte que no hay nada que puedas hacer para pagar tu salvación. No hay forma, ninguna de tus obras. No hay manera. Dios no te necesita para pagar tu salvación. No te necesita para salvarte. Te salva por pura y absoluta gracia. Mirá, escucha esto. Los fariseos estaban vacunados con suficiente religión para evitar el contagio de lo que Jesús estaba repartiendo. Ellos tenían una dosis suficiente de sana doctrina. Estaban vacunados hasta por las dudas. Estaban vacunados contra la fe y la gracia. Hace poco, estos días, miraba a un colega, a un amigo, a un pastor diciendo, ¿cómo es eso? Seguramente hablando por los mensajes que Dios me manda a traer, me dice, ¿cómo es eso que solo estamos salvos por gracia? Eso es gracia barata. ¿Cómo es que somos salvos sin intervención humana? Y decía, lo único que faltaba, que yo no tenga que hacer nada para ser salvo. Estaba enojado porque Jesús no lo necesita a él para salvarlo. Estaba enojado en serio. Peor que si la mujer le hubiese sido infiel. ¿Cómo puede ser que Jesús no necesite nada y no me pide nada a mí, ni santidad, ni nada? Yo no dije que Dios no pide santidad. Yo lo que decía es que para salvarlo, Jesús no lo necesita. Él decía, ¿cómo que no? Estaba malísimamente contrariado porque decía, ¿cómo que Jesús no me necesita? Increíble que se enojen. Increíble que todavía haya gente que cree que necesita ayudar a Dios de alguna manera, que necesita pagar, necesita contribuir, necesita hacer algo para ver si puede lograr pagar su salvación. Es increíble. Mirá lo que nos dicen las Escrituras en Romanos 11, versos 5 y 6. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Increíble. Si es por obras, no es por gracia. Y si es por gracia, no es por obras. No están maridadas, no están unidas. No es una amalgama, no hay nada. O es una o la otra. Si es por obras, no es por gracia. Y si es por gracia, no es por obras. Y si querés hacerlo por obra, dejó de ser gracia. Mirá lo que nos dice este siervo de Dios. Tenemos que entender qué significa la palabra gracia. Y la palabra gracia simplemente significa un favor no merecido. En otras palabras, cuando Dios nos salva, no nos salvó por absolutamente ninguna obra que nosotros hubiéramos podido hacer buena. Entonces, esta es la razón por la cual cuando alguien dice, ¿cuál es la diferencia entre el cristianismo y entre todas las demás religiones? Podemos decir una sola palabra que nos distingue de todas las demás religiones y de todos los demás sistemas de pensamiento filosóficos que han tratado de introducirse al cristianismo, y es la palabra gracia. Y cuando nos enfrentamos con esta palabra, nuestro intelecto choca, porque siempre estamos buscando un mérito. Y la palabra de la cruz es locura, el que se pierde. Entonces, si fuimos salvados
absolutamente por algo que no merecíamos, porque Dios nos escoge y Dios nos llama para que le sirvamos después de la salvación. No dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, pero además que tenga buenas obras y tendrá la vida eterna. No dice eso, ¿verdad? Para que aquel que en él crea, nada más. La fe, sola fe, fue lo que combatieron y pelearon los de la Reforma, Martín Lutero, Zwinglio y todos los grandes hombres de Dios, precisamente para que fuera solamente por la fe, solamente la Escritura, solamente Cristo, que son las tres banderas de la Reforma. Entonces, después de la salvación, no puede haber un mérito para que podamos decir, cuando lleguemos al cielo, a ver, Pedro te dice, oye, ¿por qué te dejo entrar al cielo? Bueno, pues porque me dio la gracia de Dios, además me porté bien. Cualquier cosa que le estemos nosotros agregando, cualquier mérito que nosotros le agregamos después de la que fuimos salvados a la salvación, ya dejaría de ser gracia. Entonces, las obras que hacemos después de que somos salvados no son para mantener la salvación, ni estamos tratando de luchar para que no perdamos la salvación. Son el fruto de nuestra comunión con Cristo, son el fruto de nuestra salvación, nunca el medio de la salvación. La salvación es eterna, no es temporal. La salvación depende de la obra consumada y perfecta de Jesucristo. Yo voy a morir en paz, no porque haya hecho ninguna buena obra, sino porque descanso en que no hay nada que agregarle y estoy seguro en las manos de Jesús. Más claro, échale agua. Mirá lo que nos dicen las Escrituras. Juan 10, verso 28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Tremendo. Yo les doy vida eterna, dijo el Señor, y nadie los podrá arrebatar de mi mano. Te tiene esculpido en su mano. En su mano estás seguro. No hay nadie que te pueda arrancar de ahí. Nadie. Él te da vida eterna. No te da como recompensa. No te da como pago por una obra. No hay obra. Ya lo dijimos. No hay ningún tipo de obra que puedan lograr pagar esa salvación. Entonces, estamos seguros en Cristo, estamos en su mano y nadie nos puede arrebatar de su mano. Ahora, yo sé que esa mentalidad sigue ahí dando vueltas, pero algo tengo que hacer. ¿Sabes lo que tenés que hacer? Nacer de nuevo. Tenés que nacer de nuevo. En un momento, uno de los fariseos se le acerca al Señor, Nicodemo, y le dice, pero Señor, mira, vamos a leerlo, Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Tenés que nacer de nuevo. ¿Y cómo tengo que nacer de nuevo? Tenés que entrar en el reino, tenés que entrar en el gobierno de Dios, entrar en la esfera de lo que Dios quiere. ¿Y cómo hago, pastor, para nacer de nuevo? ¿Cómo hago para entrar en ese proceso de nuevo nacimiento? La salvación, mira, está en la punta de tu boca, en la punta de tu lengua. Ahí en tu boca está la forma para poder entrar al proceso del nuevo nacimiento. Mira lo que dice las Escrituras. Romanos 10, 8 y 9. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Nada más. Nada más. Si confesares que en tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de los muertos y que resucitó, si lo crees realmente en tu corazón, esto no estoy hablando de repetir una mágica oración como loros para llenar una planilla, no estoy hablando de repetir como loros una oración que ni entendés lo que estás diciendo, te estoy hablando de creer en tu corazón, con todas las fibras de tu ser, con toda tu mente, con todo tu corazón, poder entenderlo, creerlo en tu corazón y confesar con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de los muertos, que resucitó. Eso te da vida eterna. Eso te da tu pura y absoluta salvación. El confesarlo, nada más, no, nada más. Esto es como el preso que estaba en la cruz de al lado del Mesías.
Él no dio un diezmo, él no cantó un corito, él no congregó, él no hizo nada de la liturgia ni de las cosas que nosotros hacemos en nuestras reuniones. Él no hizo nada de lo que se supone que tendría que hacer para ser salvo. Él no tenía ninguna obra de los que muchas veces nos impusieron que teníamos que tener para ser salvos. No tuvo nada que ver en su salvación. ¿Sabe lo que hizo? En el último momento de su vida, ahí aprovechó la oportunidad y teniéndolo cara a cara al Salvador, le dijo: Maestro, acuérdate de mí. Y él le dijo: de cierto digo que hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Activó la gracia, activó su salvación cuando confesó, creyó primero y confesó con su boca que el que estaba en la cruz de al lado era el Mesías. Eso activó una salvación eterna. El día que partamos de esta tierra, sea por el rapto o sea porque muramos y vayamos a la presencia de Dios, vamos a encontrar ese preso que no hizo absolutamente nada, solamente creyó en su corazón y confesó con su boca que Jesús es el Señor. Suficiente. Ahora, de todo lo que venimos hablando se desprenden diferentes preguntas. Por ejemplo, está bien, entonces, ¿cómo podría yo pagar mi salvación? Si entendiste todo lo que venimos hablando en el transcurso del programa, ¿qué podrías hacer para pagar tu salvación? Nada, ¿verdad? Absolutamente nada. Entonces, déjame indagar un poco en mi mente, mis neuronas que hacen ebullición. Si no podés hacer nada para pagarla, ¿qué podrías hacer para perderla? ¿Qué harías para perder tu salvación? ¿Habría algo que pudieras hacer para perder eso que te dieron por gracia? Lo primero que se viene a tu mente seguramente es pecado, pecar. Si peco, pierdo mi salvación. ¡Wow! Hay un problemita. Porque todos, aunque sea con nuestra mente, pecamos una vez, 2 veces o varias veces en el día. Es decir, si yo tomo la palabra pecado o la acción de pecar como requisito para perder la salvación o como lo que me hace perder la salvación, entonces todos los días pierdo mi salvación. Es decir, la pierdo. ¿Y cómo hago entonces después? Porque de ahí se desprende otra pregunta. Si yo digo que la pierdo por pecar, ¿cómo la recupero? ¿Cómo hago para recuperarla? Mira lo que dicen las Escrituras. Primera de Juan 1, verso 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Tremendo. Si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos. Entonces, si tenemos pecado y debemos confesarlo y apartarnos, la gran pregunta es, si el pecado me hace perder mi salvación, listo, tengo pecado, entonces la perdí. Te hago una pregunta. ¿Cómo hago, por favor, para recuperarlo? Dame la data, dame la info. ¿Cómo hago para recuperar la salvación que perdí? Y me vas a decir seguramente, y bueno, hermano, arrepentite, congregate, viví una vida en santidad. Entonces yo podría responderte, entonces la primera vez es por gracia y la segunda es por obras. Entonces si yo hago todas esas obras, recupero mi salvación. Entonces ahora tengo gloria, tengo de qué gloriarme, porque ahora ya no es por gracia, es por obras, entonces me puedo gloriar. Es una cosa rara, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si una vez que la recuperé a la salvación, vuelvo a pecar, vuelvo a tener un mal pensamiento, me vuelvo a equivocar? Entonces viene y me la sacan de nuevo. Es decir, borran mi nombre del libro de la vida, entonces digo, no, Señor, perdóname, y ahora me escribe de nuevo. Y no lo voy a hacer más. Y entonces vuelvo a pecar y boom, me borran de nuevo. Y Señor, perdóname. Y otra vez me escriben y así me escriben, me borran. Y sería una cosa de no acabar. Creo que tu hoja y la mía tendría un agujero así. ¿Por qué? Porque nos escriben, nos borran, nos escriben, nos borran, nos escriben. Y así no se puede vivir. Es decir, ¿cuándo hay seguridad de tu salvación? ¿Cuándo realmente tenemos la seguridad de lo que Él hizo en la cruz por nosotros? Mira lo que nos dicen. Efesios capítulo 1, versículo 13. En Él
también, habiendo oído el Evangelio, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. El Espíritu Santo vino a tu vida en el momento de la salvación como un enganche, como un anillo de compromiso, el arrabón, el compromiso, la garantía, el sello de tu herencia eterna. Estas son las mejores noticias jamás presentadas del cielo para nosotros acerca de nuestra salvación. Nuestra salvación está segura. Permíteme decirte algo. Si tú pudieras perder tu salvación, la perderías. La perderías. Si hubiera alguna manera en la que pudieras perder tu salvación, la perderías. Si yo pudiera perder mi salvación, la perdería. No podría obtenerla por mí mismo para comenzar. No puedo mantenerla por mí mismo, la perdería. No podría retomarla. Si dependiera de nosotros, estamos todos condenados. Estoy todavía en una condición corrupta y caída, y adivina que no puedo hacer lo que no quiero y hago lo que odio, y estoy pegado a un estado miserable que no me puedo deshacer. Estoy bajo el peso del pecado, la maldición de Dios y la corrupción de la muerte que está en mí. Y si voy a llegar a la gloria final, voy a tener que hacerlo a través de un poder que está fuera de mí. Estamos asegurados para llegar a la gloria final mediante la obra maravillosa del Espíritu Santo. Sí, Él nos libra de la muerte y el pecado al regenerado. Sí, nos capacita en Romanos 8, nos da la capacidad de obedecer la ley de Dios. Sí, cambia nuestra naturaleza. Sí, nos capacita para vencer la tentación. Sí, confirma nuestra adopción. Pero la obra más gloriosa de todo eso es que garantiza nuestra gloria eterna. La salvación es segura, absolutamente segura, porque es la obra de Dios, sin intervención nuestra. Nos dice Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Y en el versículo 29 del capítulo 8 de Romanos nos dice Pablo qué propósito está llevando a cabo en la vida de cada uno de aquellos que Él salva. Noten, versículo 29, porque a los que de antemano conoció, o sea, en una eternidad pasada conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, estos también llamó, o sea, efectivamente, eficazmente llamó a salvación. Y a los que llamó, a estos también justificó, o sea, declaró justos, los cubrió con la justicia de su Hijo en la cruz. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Eso es obvio en la revelación bíblica, que aquellos que son salvos no pueden perder su salvación, porque Dios tiene un propósito para aquellos que Él salva. No depende de ellos, depende de Él. Depende de su soberana voluntad y fortaleza, poder. A los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y todavía este paso de glorificación es algo futuro, sin embargo está expresado en tiempo pasado, porque es una realidad que no puede ser cambiada. Dios es el autor de nuestra salvación, desde un comienzo hasta el fin, desde una eternidad pasada hasta una eternidad futura. Dios comenzó esa obra y nos dice Filipenses 1:6, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Depende de Él, es su obra. Por lo tanto, si ese es el caso, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, y esa obra que Él comenzó está perfeccionando aún hoy, siendo santificados, y la culminará, la terminará, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que podemos estar seguros, no en nuestra fuerza, no en lo que podamos hacer como personas, sino en la fidelidad de Dios a su propósito. Lo que Él se propuso para con nosotros, lo va a cumplir en gloria futura. Ahora, suponete que realmente te perdés. ¿Qué hará el Señor? ¿Permitirá que te saquen de su mano? Recordá que habíamos leído que nadie te podrá arrebatar de su mano. ¿Él permitirá que te pierdas?
Él es el buen pastor y su vida da por las ovejas, dijo en un momento. Ahora, mirá lo que sucede si como oveja te perdés. Ya sabes para dónde voy, ¿no? Mirá lo que dice las Escrituras. Mateo 18, verso 12 al 14 dice: ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, ¿no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos? Va a dejar las 99 y te va a ir a buscar donde sea. ¿Pensás que va a permitir que te pierdas, que te arrebaten de su mano? Recordá que dijo que nadie te podrá arrebatar de su mano, que Él te daba vida eterna y que nadie te podría arrebatar. ¿Pensás que podés irte así de una u otra manera? No, te va a ir a buscar, vas a tener consecuencias de tu pecado, porque Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Te va a ir a buscar, padecerás las consecuencias de tu falta, de tu pecado, pero te va a traer al redil y se va a gozar. ¿Por qué? Porque recuperó a la que se había ido y se goza más por la que recuperó que por las 99 que no se descarriaron. ¿Por qué? Porque Él no va a perder ninguno de los que el Padre le dio. No va a perder. Ahora, muchos afirman, como lo decía Pedro, que el Señor se tarda, que está con tardanza su venida. Pero el Señor no se está tardando. ¿Sabe lo que te está esperando? O lo que está esperando, a vos te está esperando. Mirá lo que dice Pedro. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, no se está tardando. Lo que está haciendo es esperar un poco a que te arrepientas, a que puedas volver a Él como el hijo pródigo, o que te tenga que ir a buscar como la oveja perdida, pero que puedas otra vez estar en su mano, porque nadie te va a arrebatar de su mano. Mirá lo que dicen las Escrituras. El mismo Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 1, verso 2 al 5: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros. Escuchá bien esto: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¡Wow! Te están guardando por el poder de Dios para que puedas alcanzar la salvación. Y como para terminar de noquear a ese pensamiento religioso de que tenemos que hacer algo para ganar nuestra salvación, mirá lo que dice el apóstol Pablo en la iglesia de Tesalónica. Primera de Tesalonicenses 5, verso 23: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Tremendo. Yo no sé si te podés gozar con esto, pero te van a guardar irreprensible, te van a guardar sin mancha. Pero si pecas, abogado tenés para con Él. Ahora, la gracia no es una licencia para pecar. Ahora vamos a hablar de eso, quédate tranquilo. Pero esto es por pura y absoluta gracia de Dios. Muchos afirman que la salvación es por gracia solamente, como nosotros vemos en Efesios 2, 8 y 9. Pero luego tratan de mantener por obras aquello que le fue dado por gracia de Dios solamente.
El pastor que no conoce el poder de la gracia de Dios trata de mantener a sus ovejas en obediencia, amedrentándolas con la idea de que pudieran perder su salvación si Cristo viniera hoy. Hermano, piensa, si Cristo te entregó tu salvación por gracia, sin la participación de las obras de la ley cuando tú eras aún su enemigo, ¿por qué piensas que ahora que eres su hijo, Él te exigirá las obras de la ley para mantener tu salvación? El apóstol Pablo escribe a los filipenses y le dice que aquel que inició la buena obra, será fiel hasta completarla hasta el día de Cristo Jesús. El Señor Jesús nos enseñó que estamos en las manos del Padre y que ese Padre es mayor que todos y que por tanto nada nos podrá arrebatar de dichas manos. Nada, absolutamente nada nos podrá separar del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Todo esto solamente habla de la obra de la gracia de Dios. Nuestra perseverancia es el resultado de la gracia de Dios solamente. La salvación solo por gracia necesita ser predicada en cada púlpito que quiera honrar la muerte de Cristo. Sola gratia o salvación solo por gracia. Ahora, si nosotros hablamos con alguna persona que cree que se pierde la salvación y hasta puede argumentar la manera de perderla, ¿cuáles serían esos argumentos? Si hablamos con un arminiano o con cualquier persona que considera que la puede perder y hasta tiene temor de perderla, ¿cuáles serían esos argumentos? Por ejemplo, Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Bueno, de acá se desprenden dos cositas. Primero, al que venciere, como que algo tenés que hacer para vencer. Tenés que pelear y tenés que vencer. El tema es que yo no puedo vencer por mérito propio. Yo no puedo hacer nada para poder vencer, porque Él ya venció por mí en la cruz. Él ya hizo todo el mérito, todo el trabajo, ya lo hizo, ya pagó el precio completo. Él ya venció por mí. Mirá lo que dicen las Escrituras. Romanos 8, verso 37 al 39. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Wow! Nada te podrá separar del amor de Dios. Nada, nada ni nada. Y unido a esto, al texto que acabamos de leer anteriormente, está la otra. No solamente que te exigen vencer o piensan que vos tenés que vencer, y ya vimos que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es decir, no hay méritos nuestros, no vencemos nosotros, vencemos o ya somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y también se desprende la otra parte, que piensan que el nombre será borrado del libro de la vida. Pero mira esto. Apocalipsis 3, versículo 6 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y lo usan para enseñar, como los que arminianos o los que creen que se pierde la salvación, sacan varios versículos, que son 5 en total, contra más de 200 que enseñan que la salvación no se pierde. Muy bien, cada uno de estos versículos que se usan para decir que la salvación se pierde, cuando los usamos a través de una exégesis adecuada, descubrimos que no dice lo que está interpretando. Vean ustedes lo que dice aquí. El que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida. Muy bien. ¿De quiénes va a ser borrado su nombre? De los que no venzan. ¿Y qué dice en la carta anterior? Primera de Juan, capítulo 5,
versículo 4 y 5. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora sí ya lo podemos tener claramente. El que venciere, ¿quiénes van a vencer? Los que realmente hemos sido regenerados por el Espíritu Santo. Dios está diciendo que no nos va a borrar del libro de la vida. Al contrario, nos está diciendo que como vamos a vencer, y Él lo sabe porque el Espíritu Santo da testimonio en nuestro corazón, nuestros nombres no van a ser borrados. Ese pensamiento religioso que lo primero que hace es llevar las cosas al extremo. Es decir, yo digo, por ejemplo, tiraste un papel y bueno, déjalo, no importa, lo levantamos. Bueno, entonces llenemos todo de papel y tiremos toda la basura en el piso. No, yo no estoy diciendo que podés tirar la basura en el piso. Se te cayó un papel, no te hagas problema, lo levantamos. Pero siempre el legalista lleva todo al extremo, todo hacia la otra punta. Entonces hoy te dicen que no hay forma de perder tu salvación y dicen, bueno, entonces vayamos a pecar. Porque si no se pierde la salvación, entonces pequemos, vamos a pecar tranquilo. Vale todo. Total, me están diciendo que no la pierdo. El tema que ese es un pensamiento totalmente antagónico a lo que dicen las Escrituras. ¿Por qué? Porque yo que nací de nuevo, yo que soy un hijo de Dios, lo que menos tengo es ganas de irme a pecar. Lo que menos tengo ganas es de fallar a Dios. Ahora, cuando Pablo enseñaba la salvación por pura y absoluta gracia, ya lo calumniaban de esta manera. Ya hablaban de él como que mandaba a la gente a pecar y que está todo bien, total, no pierde su salvación porque es por pura gracia. Ya a Pablo lo calumniaban. Mira lo que dice Pablo. Romanos 3, verso 8. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Como aquellos que dicen, Dios va a tornar todo en bendición, entonces si pecaste, no importa, porque y como que todos lo justifican y justifican el pecado porque Dios va a tornar eso en bendición. Nosotros no estamos diciendo eso, ni Pablo estaba diciendo eso, no estaba enviando a la gente a pecar, ni estamos diciendo que podés pecar tranquilo, total, la salvación no la perdés. No estamos hablando de eso, no estamos trayendo un libertinaje, sino que estamos trayendo a través de las Escrituras seguridad de tu salvación, seguridad de lo que hizo Jesús en la cruz por vos, seguridad de lo que ya fue otorgado por pura y absoluta gracia, sin la necesidad de un mérito tuyo. Yo sé que muchos consideran esta doctrina de la seguridad de salvación como una especie de licencia para pecar, algo así como ustedes quieren decir que nosotros podemos vivir como quieran, como nos dé la gana, como nos vengan ganas y como quiera somos salvos. No, eso no es lo que esta doctrina enseña. Como decíamos en un mensaje anterior, a todos los que Dios justifica también los santifica, es decir, los liberta de la esclavitud del pecado para que ahora podamos obedecer a Dios, y los va transformando progresivamente a la imagen de Cristo. La justificación y la santificación siempre van de la mano. El que no está siendo santificado no ha sido justificado. Ahora, lo irónico de todo esto es que creer que la salvación se pierde, algunas personas dicen, si ustedes enseñan eso en la iglesia, están motivando a la gente a pecar, están motivando a los cristianos a no ser santos. Lo irónico de esto es que creer que la salvación se pierde en realidad no nos motiva a ser más santos. Es todo lo contrario. Cuando alguien cree que la salvación se pierde, va a tratar de obedecer, pero movido por un temor servil, por un temor de esclavo, no con la gratitud de un hijo que sabe que será amado por su padre. De hecho, una persona que cree que la salvación se pierde, en un momento dado puede verse tentado a hundirse en un lodazal de pecado porque cree que ya perdió la salvación. ¿Para qué voy a seguir luchando si como quiera ya perdí la salvación que tenía en Cristo? Miren, mis hermanos,
Es verdad que muchos pueden tomar esta doctrina como una excusa para pecar. Eso es verdad. Judas nos advierte en su carta que algunos dentro de las filas del cristianismo convierten la gracia de Dios en libertinaje. Eso es real. Pero cuando eso pasa, están demostrando que ellos no han entendido ni han recibido de verdad la gracia de Dios en Cristo. Pablo dice en Tito capítulo 2 versículos 11 en adelante que la gracia de Dios nos enseña. La gracia de Dios no solamente salva, sino que nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Nosotros creemos en la perseverancia de los santos, no de los impíos. Y una persona que vive como le dé la gana no es un santo, es un impío. Debo enfatizar eso. Lo que nosotros creemos es en la bendita doctrina de la perseverancia de los santos. Creo que se va clarificando el panorama, ¿no? Pero según esa calumnia, o respondiendo a esa calumnia, el apóstol Pablo, mirá lo que dice. Romanos 6, verso 1 y 2, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Categórico, Pablo. En ninguna manera. En otras palabras, yo no dije eso. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo se defiende, lo aclara. Yo no estoy diciendo eso. Si pecamos, vamos a tener consecuencias. Es claro eso. Consecuencias de nuestros pecados va a haber, pero no está en juego nuestra salvación. No está en juego el sacrificio que Él hizo. Es decir, nada de lo que podamos hacer invalida lo que Él ya hizo. Lo repito, nada de lo que podamos hacer invalida lo que Él hizo en la cruz. Nada. Escucha esto. Una vez salvo, pastor, usted está diciendo que me puedo ir a pecar. No, lo contrario. Cuando tú entiendes esto, lo menos que tú quieres hacer es irte a pecar, porque has entendido esta salvación tan grande. No se me enganche en términos y en conceptos. Yo no soy responsable por el que los predica y no los explica. Salvo, siempre salvo. Oye. Y si me voy a pecar, nunca fuiste. Listen. Porque si tu deleite es pecar, nunca Cristo te transformó. Y si peco, ¿me pierdo? No. Porque una cosa es deleitarse del pecado y una cosa es pecar en el desarrollo de tu santificación. It's totally different. Porque este asunto de la salvación tiene que ver con el corazón. No tiene que ver con el ejercicio de rigidez religiosa ni de la práctica de ordenanzas religiosas. La salvación tiene que ver con una experiencia de nuevo nacimiento. Y tú sabes lo que a mí me sucedió, como te sucedió también el día que tú le entregaste tu corazón a Cristo. Tú naciste de nuevo. Yo no sé si a ti te pasó, pero desde el momento que el Espíritu Santo vino a morar en nuestra vida, la Biblia dice que Él viene a convencerme de pecado, de juicio y de justicia. Y lo que yo he descubierto es que mientras más yo estoy caminando con Cristo, menos me deleita el pecado, porque ya yo morí al pecado. Ya el pecado no mora en mí. Ahora yo quiero agradar a Dios en todo lo que hago. Así que si mi corazón todavía está inclinado a pecar, tú tienes que revisar. Oh God, no se deje confundir. Clarísimo. Entonces vemos que salvo siempre salvo
No es una herejía, es una verdad. El tema es, no es que sos salvo y siempre vas a ser salvo independientemente de lo que hagas. No, no, no. Nadie está diciendo eso. Como vimos en el tape anterior, tenés que revisar realmente tu motivación. Porque si tu deseo es ir continuamente a pecar o pensás de esa manera, total, no pierdo mi salvación, me voy a pecar. Tenés que revisar realmente si naciste de nuevo alguna vez. Porque si naciste de nuevo, lo que menos tenés ganas de irte a pecar. Si realmente naciste de nuevo, las zarras del Espíritu están en tu corazón, si realmente fuiste comprado, redimido, si realmente hubo una regeneración en tu vida, un proceso de santificación, es decir, si naciste de nuevo, lo que menos tenés es ganas de irte a pecar, a manchar tu santidad, a manchar tu relación con Dios. Lo que menos querés es irte a pecar, porque ya no te deleita el pecado como cuando estabas muerto en delitos y en pecado. Ahora, ¿qué te hace pensar que estando muerto en delitos y en pecado, Él te dio vida y ahora que sos hijo, que te ame menos o que te despoje? No, no, no. Lo que tenés que revisar es realmente si sos salvo. Si sos salvo, siempre serás salvo. El tema es si lo sos. Ahí está la cuestión. Ahí está el quid de la cuestión. Ahí está el punto. Si sos salvo, siempre serás salvo. El tema que en las congregaciones crece la cizaña con el trigo y crecen juntos y son muy parecidos. El tema es si sos, no si pareces o si crees ser, porque por tus frutos te van a conocer. Ahora, si vos tenés ganas y ganas y ganas de irte a pecar, entonces tendrías que revisar si alguna vez naciste de nuevo y si alguna vez tuviste esa salvación en tu poder, si alguna vez realmente naciste de nuevo por la gracia de Dios. Primera de Juan 3, 8 y 9. El que practica el pecado es del diablo, clarito, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Lo repetimos. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Como vimos anteriormente, si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos. Pecamos. Vivimos con una conciencia muchas veces de pecado y pecamos hasta involuntariamente. Pero pecamos, pero no vivimos en pecado sabiendo que es pecado. ¡Wow! Pecamos, pero no vivimos en pecado sabiendo que es pecado. Vivimos en santidad, queremos agradar a nuestro Dios porque se nos fue confiado por gracia algo que no pudimos pagar. Ahora, cuando nos dicen que debemos cuidar esta salvación tan grande, ¿cómo no la vamos a cuidar? Pero no la cuido por miedo a perderla. Escucha bien, si ahora viniera y me dijera, bueno, pastor, mira, te quiero regalar un reloj que me salió muchísimo dinero. Juntamos el salario de 3 meses y te compramos un reloj para tu cumpleaños y te lo sembramos. Y yo sé que te costó mucho. Yo sé que realmente hubo mucho esfuerzo en eso. Ahora, yo me pongo el reloj y no ando con miedo, con paranoia de perderlo. Pero sí lo cuido. Ahora, no lo cuido por miedo a perderlo. Lo cuido porque sé que te costó mucho. Lo cuido porque sé que el precio que se pagó por este regalo fue bastante alto, porque la gracia no es gratis. ¡Wow! La gracia no es gratis, es invaluable. Jamás podrás pagar el precio tan alto de la salvación, pero alguien pagó el precio de la gracia, el precio de tu salvación, lo pagó el Señor en la cruz. Es inescrutable, no se puede contar, no se puede cuantificar, no se puede poner un valor, porque es imposible que lo puedas pagar, pero alguien ya lo pagó por vos. Y eso es lo que nosotros cuidamos. Valoramos nuestra salvación porque costó la sangre del Hijo de Dios. No tengo miedo a perderla, no tengo miedo a irme al infierno,
No tengo miedo a perder mi salvación porque sé que estoy seguro en Cristo, que si me pierdo me va a ir a buscar, que si es una etapa como la del hijo pródigo voy a volver y el Padre me va a estar esperando con los brazos abiertos. Y no estoy jugando al Evangelio porque consecuencias voy a tener de mi pecado, pero estoy seguro en las manos, en los brazos de mi Señor, que me guardará irreprensible hasta el día del Señor. Solamente tengo que confesar con mi boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de los muertos y soy salvo. Y si me equivoco, tengo que volver a confesar con mi boca mi pecado, confesarlo delante de Él, no encubrirlo. Y abogado tengo para defenderme y para perdonarme. No vivo en pecado sabiendo que es pecado. ¿Por qué? Porque pecaremos para que abunde la gracia. En ninguna manera. Lo que menos quiero es irme a pecar. ¿Pero por qué? ¿Por qué no quiero pecar? Porque nací de nuevo, porque soy salvo. Otra de las excusas religiosas para afirmar que se pierde la salvación es ir también a los extremos, como dijimos. Por ejemplo, una persona, ¿y si se aparta como el hijo pródigo y anda perdiendo su herencia por ahí con prostitutas y con vicios, que ese tampoco pierde la salvación? Mira, si yo tuviera que responderte una pregunta sarcástica así, podría decirte que individualmente, persona por persona, no puedo darte una respuesta concreta. Pero supongamos que la persona nació de nuevo. Tuvo realmente un encuentro personal con el Señor, confesó con su boca que Jesús es el Señor, lo creyó en su corazón, es decir, obtuvo su salvación, la recibió por gracia, absoluta gracia de Dios. Es un hijo de Dios, pero ahora está apartado, como el hijo pródigo, como dijiste bien, como el hijo pródigo, malgastando con prostitutas y todo. ¿Pierde su salvación? Mira lo que dice Jeremías antes de contestarte. Jeremías capítulo 32, verso 39 y 40 dice: y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno. ¿Escuchaste? Eterno. Que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Jeremías es claro. Pone el temor en el corazón para que no se aparten de Dios. Dios pone el temor perpetuamente, es decir, cuando ese muchacho del que estamos hablando está pecando, está con mujeres, está haciendo cualquiera de su vida, está apartado del Señor, pero ese muchacho, aclaro, nació de nuevo, tiene las arras del Espíritu en su corazón, fue redimido, es decir, comprado por el Señor, le pertenece al Señor, lo tiene en su mano, pero él se fue como el hijo pródigo y está malgastando. El temor que está en su corazón lo hace reaccionar. El Espíritu Santo lo convence de pecado, de juicio y de justicia y lo trae hacia el Señor una vez más. Consecuencias del pecado va a tener. Eso es ineludible e inevitable. Consecuencias del pecado va a tener. El Evangelio no es para jugar, ni la gracia es una licencia para pecar. Va a tener consecuencias de su pecado, pero el Señor lo va a traer hacia Él otra vez. Porque, como dijimos a lo largo de este programa, te tiene esculpido en sus manos, no te puede perder, te va a ir a buscar o te va a esperar como al hijo pródigo, pero tu salvación es segura en Cristo. Ahora, si no hay remordimiento, ¿qué pasa si ese muchacho peca y no le importa nada y no hay remordimiento? Que eso no lo sabés ni vos ni yo, solamente lo sabe el muchacho cuando está pecando, si no le importa nada o no. Por eso es que no podemos juzgar a nadie, porque podemos estar juzgando a un Saulo que mañana va a ser un apóstol Pablo. Entonces no podemos juzgar a nadie. No podemos, mirá qué perseguidor, mañana va a ser un tremendo apóstol. Entonces no podemos juzgar a nadie. Es un trato entre esa persona y Dios. Pero si esa persona no tiene remordimiento cuando está pecando, entonces peca y no le importa nada, ¿pierde su salvación? Tampoco. Pero ¿sabes por qué no la pierde? Porque nunca la tuvo. ¡Wow! No la pierde porque nunca la tuvo,
porque si hubiese nacido de nuevo tendría el temor en su corazón y el Espíritu Santo lo traería hacia el Señor otra vez, lo traería hacia Él otra vez. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Muchos son los pensamientos, los caminos del hombre, pero Él endereza sus pasos. Es decir, te traería otra vez hacia Él. Pero como no hay remordimiento y no pasa nada, no hay forma. Mirá lo que nos dice este siervo sobre la perseverancia. Una persona que no está perseverando y está viviendo como un impío y dice, no, pero yo creo en la perseverancia de los santos, probablemente esté engañado camino al infierno. Esa persona no cree en la perseverancia de los santos, cree en la perseverancia de los impíos. Y los impíos no perseveran. Los impíos van camino al infierno. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos en la perseverancia de los santos, los que dan muestras de que son verdaderos creyentes. ¿Y qué pasa con esas personas que profesaron un tiempo la fe y ahora ya no profesan la fe? ¿Perdieron la salvación? No, nunca la tuvieron. En Primera de Juan capítulo 2 versículo 19 dice claramente, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Así que no hay cristianos descarriados, hay personas que nunca estuvieron en el carril. Así que un verdadero creyente no se puede perder, porque es la justicia de Cristo la que está puesta en su cuenta. Y no soy yo que me aferro al Padre, es el Padre el que me tiene aferrado a mí. Juan capítulo 10, versículo 27 en adelante, dice, mis ovejas no se pueden perder porque mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre somos uno. Dios nos tiene aferrados y no hay forma de que Dios nos suelte la mano. En 2 de Pedro capítulo 2, ¿qué les dice? Habiendo tenido el conocimiento de Dios y habiendo sabido quién es Jesús, y se han alejado, les ha pasado lo que al perro, que regresa a su vómito, y lo al puerco, que regresa al lodo. La pregunta es la siguiente: ¿por qué un perro, cuando vomita, cuando come, echa para afuera y se vuelve a comer lo que vomitó? ¿Por qué un puerco, cuando lo lavamos y le echamos perfume Chanel y todo, regresa al lodo? ¿Cuál es la respuesta? Porque es perro. O sea, para que un perro deje de vomitar y de comerse el vómito, tiene que cambiar su naturaleza. Y para que un puerquito ya no regrese al lodo, pues ya tiene que dejar de ser puerco. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Que estas personas que él describe en capítulo 2, segunda de Pedro, nunca fueron salvos. Nunca su naturaleza fue cambiada. ¿Por qué? Porque regresaron al vómito y regresaron al lodo de donde Dios los había sacado. Ahora, la persona que dice, ya no quiero nada con Cristo, fue Pedro. Y lo negó. Y perdió la salvación Pedro de ninguna manera. Dios lo restauró. Judas, ¿por qué perdió la condición que él tenía? Porque nunca fue salvo. Jesús dijo que había escogido un diablo desde el principio. Dice Jesús en Juan capítulo 10, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. O sea, ¿está diciendo la verdad o está mintiendo Jesús? No vamos a perecer nunca a quienes se nos ha regalado la vida eterna. Ni nadie nos arrebatará de la mano de Jesús. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie nos puede arrebatar de la mano de Jesús. El hecho de que duermas en un garage no te hace auto. El hecho de que estés en una iglesia no te hace cristiano. Te hace cristiano el haber nacido de nuevo, el haber confesado con tu boca que Jesús es el Señor, creyéndolo primero en tu corazón y vivir en santidad para Él. Es decir, vivir acorde a lo que el Señor te dijo y perseverar. Los impíos no pueden perseverar. Los que perseveran son los salvos. ¿Cómo sé que sos salvo? Porque perseverás. Podés engañar al que está al lado tuyo, podés engañar al pastor, podés engañar a cualquier persona de la comunidad. Pero a Dios no. Dios no puede ser burlado. No puede. Ahora mirá lo que dice las Escrituras. Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
espectacular. La tarea que el Señor empezó en tu vida la va a terminar. Tranquilo, te falta mucho, a mí también, quédate tranquilo. Pero el Señor está haciendo un proceso en nosotros. Todos estamos en proceso. Y la obra que comenzó en cada uno de nosotros la va a perfeccionar hasta el último día. Estableció esos ministerios para edificarnos como iglesia y nos está edificando. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, somos santificados. Jesús dijo esto: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, seguimos en el proceso de santificación y la obra que el Señor comenzó en nosotros la va a terminar. Te falta mucho, a mí también. Te falta mucho, a mí también. Nos va a perfeccionar hasta el último día. Va a seguir trabajando. Pero esto no le añade una pizca, no le añade nada, ni un poquito, nada a tu salvación. El precio fue pagado una vez y para siempre. Este es uno de los argumentos más fuertes para afirmar que la salvación se pierde. Mirá lo que dice el autor a los Hebreos. Hebreos 10, versos 26 al 31. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Mira, con este texto hay 2 cosas que aclarar y poner bien en claro. El primero es ver todo el contexto, desde el versículo 1 hasta el 25, y ver de qué venía hablando el autor a los Hebreos para después decir esto. Si uno lee todo el contexto, y te animo que lo leas, son varios versículos, pero para que leas el contexto de este argumento realmente religioso, para decir: oh, mirá, cuidado porque la podés perder. Esos versículos anteriores hablan de que los sacerdotes todos los años, vez tras vez, sacrificaban animales para poder expiar los pecados, pero no borraban los pecados, simplemente los cubrían. Y siempre era lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pero ya no hay esos sacrificios. Esos sacrificios quedaron invalidados cuando hubo un excelente sacrificio, una vez y para siempre, del Cordero perfecto, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. El tema es que los hebreos no aceptaban ese sacrificio expiatorio de Jesús, no lo aceptaban. Entonces ya Dios no aceptaba más los holocaustos que ellos presentaban, pero ellos tampoco aceptan el único sacrificio que se aceptaba en el cielo. Entonces les dice ahí, a partir del verso 26, si ustedes pecan deliberadamente, ya no tienen sacrificios por los pecados, porque no me pueden presentar más, dice el Señor, esos animales para que yo cubra sus pecados. Ya eso quedó invalidado y ahora solamente les queda una horrenda expectación de juicio. ¿Por qué? Porque ustedes no aceptan el sacrificio de mi Hijo, pero yo no les acepto los otros sacrificios. Ahora, la otra cosa que quiero aclarar es que si realmente crees que este texto es para la iglesia y que una vez que pecaste voluntariamente ya no hay más sacrificios por los pecados, y bueno, estamos en el horno, porque te está diciendo que ya no hay más, significa que si hoy hasta con un pensamiento pecaste, listo, te vas al infierno. Según tu argumento, ya no hay más sacrificios por el pecado, porque estás pisoteando la sangre del Hijo de Dios, entonces ya no hay más sacrificios por tus pecados. En otras palabras, estás en el horno totalmente condenado por tus propias palabras, por lo que crees, por lo que autorizaste en tu mente a creer, en tu conciencia de que era así, entonces ahora será así. No, si vos pecaste, abogado tenés. Si confesás tu pecado y te apartás, alcanzás misericordia. Consecuencias
tendrás del pecado, pero la misericordia te abrazará y no está en juego tu salvación. Digo lo que dije al principio del programa, nada de lo que hagas será más fuerte que lo que Él hizo en la cruz. Nada de lo que hagas será más fuerte que lo que Él hizo en la cruz. Otro de los argumentos para mostrar la posible pérdida de la salvación es lo que dice Santiago en el capítulo 2, que yo debo mostrar obras de mi fe. Pero hay que hacer una clara diferencia entre la fe que muestra Pablo y la fe que muestra Santiago. Pablo habla de una fe que me lleva a creer que mi salvación es por gracia. Es decir, Pablo le dice a los efesios, la salvación es por gracia, por medio de la fe, esto no es por obras para que nadie se gloríe. Ahora, esa fe es la fe salvadora, la fe que me hace creer que es por gracia mi salvación. Sin embargo, Santiago me dice que si yo tengo fe, debo mostrar mis obras. Entonces yo viendo mis obras o mostrando mis obras, ellos van a ver mi fe. El tema es que una fe es para salvarme y la otra fe es para mostrar que soy salvo. Es decir, una fe es lo que me hace acercarme por la gracia a la salvación que me es regalada y la otra fe es producto de la salvación que ya tengo. Entonces, como soy salvo, puedo actuar con obras. Y esto es una limitante tremenda que yo veo con mucha frecuencia en personas. Creer que por nuestras obras somos salvos. Creer que por nuestras obras somos agradables delante a Dios. Todos los que hacen buenas obras entonces han encontrado la salvación y la redención de sus pecados. ¿Cuántas veces nosotros como cristianos, tú como cristiano, después de que has recibido por gracia y misericordia, por la bondad que Dios derramó en nosotros a través de Cristo Jesús, has recibido la salvación, sigues sintiéndote obligado a hacer cosas para pelear por esa salvación, para ser agradable delante de Dios? Las buenas obras, la práctica de las buenas obras es la consecuencia de la fe y la salvación. No es al revés, no es que por las buenas obras yo encuentro fe y salvación. Es que la fe y la salvación me hace practicar, ser practicante de las buenas obras que Dios, como dice ahí, ya dispuso de antemano para aquellos que son salvos. Para salvarse mediante la ley, las obras, una persona debe tener una vida perfecta, sin siquiera llegar a pecar una vez. Porque Dios dio la ley sabiendo que la gente no podía cumplirla. Y de acuerdo con lo que dice Pablo, una de las razones por las cuales se dio la ley a los hombres era mostrarle lo culpables que son. Ese sistema por el cual tú crees que podías ser salvo a través de sacrificios y obras, eso caducó en la cruz, cuando se hizo la verdadera obra y el verdadero sacrificio, que es Cristo muerto y resucitado. Pues si ustedes reconocen, dice Romano, pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor y si creen de corazón que Dios lo resucitó, ¿alguien cree esto que yo estoy diciendo? Amén. Entonces se librarán del castigo que merecen. Pues si creemos de todo corazón seremos aceptados por Dios y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. Para ser acepto delante de Dios, necesitas a Jesucristo de por medio. Jesucristo dijo de Él mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Jesucristo hizo todas las obras necesarias para que nosotros seamos justificados delante del Señor. Vos no tenés que hacer ninguna. La salvación está en el corazón y en la boca. La gente piensa que ser salvo es un proceso re complicado, pero no es así. Si creemos con nuestro corazón y proclamamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, entonces somos salvos. No pienses que tienes que hacer algo más allá
de creer y confesar. Eso es todo lo que tienes que hacer. No existe una obra en el mundo, por más grande que sea, que le agrade más a Dios que tu fe en Cristo Jesús. Para terminar, y que haya tranquilidad en tu vida, tu salvación es un regalo de Dios. Tu salvación es un don de Dios, para que nadie pueda gloriarse, no es por obras. Mirá lo que dice Romanos, escuchá. Romanos 11:29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Tu salvación es irrevocable. ¿Sos salvo? Siempre salvo. ¿Sos salvo? Siempre salvo. Recordá, no es una licencia para pecar. No es que porque sos salvo ahora sé lo que querés. No. Como sos salvo vas a poder perseverar. Como sos salvo vas a poder agradar a Dios. Como sos salvo podés estar tranquilo que el Señor te está esperando con sus brazos abiertos y vas a disfrutar de tu eternidad porque no pagaste el precio por tu salvación. Lo pagó Él. Por eso es segura tu salvación. Irrevocable es tu salvación. Romanos 8:31 en adelante. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas, en las que acabamos de leer, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo no sé si esto te arranca un aleluya, un amén, pero todas las cosas que hemos descrito nos quieren, te quieren separar del amor de Dios. Pero nada te podrá separar de su amor. Su sacrificio fue perfecto una vez y para siempre. ¿Qué te parece si ahora sí oramos? Yo quiero orar. Este es tu momento para reconciliarte con Dios. Yo sé que te la han hecho difícil. Sé que te han puesto muchos estándares altos que no podés alcanzar, que se te hace difícil. Se te ha hecho difícil en todos estos años poder cumplir con las demandas de una santidad perfecta. Y cuando creías que estabas agradando a Dios, te equivocaste en una cosa y te equivocaste en el otra. Y se te hizo pesada la carga y ya no pudiste cumplir. Te sentiste un hipócrita. Satanás te susurraba al oído y te decía, no, pero ya estás jugando con el Evangelio, apartate, y pospusiste el acercarte a Dios hasta estar un poquito limpio, un poquito puro, un poquito arreglar tus cuentas primero para después acercarte al Señor. Pero el Señor dijo que los sanos no necesitan de médicos, sino los enfermos. ¿Qué te parece si tomás esta oportunidad, este episodio de M aquí, para reconciliarte con tu papá, para reconciliarte con aquel que pagó un tan alto precio? No para que sigas enredado en el pecado, no para que sigas apartado de Dios, no para que sigas apartado de aquel que se la jugó y que dio todo en aquella cruz para salvarte, por tu vida. ¿Qué te parece si pones tus manos otra vez en sus manos? Si podés en este momento, cerrá tus ojos, poné tu mano en tu corazón y entregale tu vida nuevamente. Como aquella primera vez, como aquel primer día, como aquella primera ocasión,
cuando viniste corriendo a sus brazos y le dijiste, papá, perdóname, yo quiero ser tu hijo. Y en ese momento te envolvió todo su ser, toda la presencia de Dios invadió tu corazón, tus pensamientos. Olías diferente, mirabas diferente, sentías diferente. ¿Y qué te pasó en el camino? Oh, siervo, ¿qué te pasó en el camino? La religión te metió tanto peso en tu espalda que no pudiste sobrellevar. Pero esta es la noche, este es el momento para volver a Dios. Tu salvación está seguro. Tu nombre jamás lo borré, dice el Señor. Jamás borré tu nombre del libro de la vida. Estás escrito ahí. Estás esculpido en mis manos. Desde antes de la fundación del mundo, desde antes que pudieras hacer algo para intentar agradarme, yo ya me había acercado a vos. Sé que me amás, pero porque yo te amé primero. Vos no me elegiste a mí, yo te elegí así como sos. Y la obra que empecé en tu vida, la voy a terminar. La obra que empecé, la voy a terminar. Volvé mi pequeño, volvé mi pequeña a mis brazos. Volvé para que pasemos juntos esas veladas hermosas cuando disfrutabas de mi presencia, cuando no te querías ir, cuando no te querías ir de mi presencia y quizás hasta susurraba en tu oído, no te vayas, quédate un poquito más, quédate un ratito más conmigo. Sé que hay personas en este momento que se están reconciliando porque la religión te puso cargas que no pudiste llevar y creíste que tenías que lograrlo en tus fuerzas y al no poder cumplir con esa pesada carga te apartaste, te fuiste, pecaste y dijiste y ahora ya no me da la cara para volver. Pero el Señor te está llamando y te dice, esperé este momento desde hace tiempo para que volvieras a mis brazos, te estoy esperando, mi pequeño. Te estoy esperando, mi pequeña. Tengo tantas cosas, pensamiento de bien tengo para contigo. Si supieras las cosas que tengo preparadas para vos, volvé a mis brazos. Volvé a mis brazos. El sacrificio en la cruz fue perfecto por ti. Cerrá tus ojos. Señor, en el nombre de Jesús, oro por cada una de las personas que están viendo en las diferentes redes sociales. Oro por cada uno de ellos, para que tu gracia los alcance nuevamente, para que tu gracia los atraiga nuevamente y tu Espíritu Santo los convenza de pecado, de juicio y de justicia. Y en el nombre de Jesús, ahora multitud de pecados son perdonados. Han vuelto de su error y cubres multitud de pecados. A la distancia y a través de esta pantalla, a través de estas redes sociales, los bendigo, los ato con lazos de amor trayéndolos hacia vos. En el nombre poderoso de Jesús. Todo sea para tu gloria y tu honra, la que ganaste en esa cruz, Señor. Para tu gloria, Señor. Amén y amén. Si hiciste esta oración, prepárate porque continúa tu historia con el Señor. Ese propósito que el Señor tiene con vos desde antes de la fundación del mundo continúa, porque todas las cosas ayudan a bien para los que conforme a su propósito son llamados. Quédate tranquilo, está todo saldado, está todo pagado. Sentate en la mesa que el Señor pagó todo por vos. Espero haber sido claro. Recuerden que las mismas escrituras dicen que no debemos pensar más allá de lo que está escrito. Nos encontramos en la próxima pregunta.